Generalmente cuando vemos una película donde hay un héroe, un protagonista, nos llama mucho la atención los gritos de batalla cuando tiene que enfrentar la muerte o una situación difícil. Y generalmente las películas, cuando llega ese momento, la película cambia de tono, se pone una música diferente, una luz diferente, y todo se enfoca en lo que ese héroe va a decir. Si usted vio esa película de 300, de los espartanos, recuerda a Leónidas, el general espartano, diciendo ¡por Esparta! Y se van a la guerra y todos mueren, todos mueren. Sin embargo, hay hechos de la historia, hay personajes de la historia, héroes de la historia, que al enfrentar el momento de la muerte, la enfrentaron con una valentía, con un coraje, con una determinación que uno lo deja asombrado. Le voy a dar unos ejemplos. Un patriota norteamericano que era espía a favor de la independencia de los Estados Unidos, lo capturaron y lo condenaron a muerte, y cuando lo iban a ejecutar, estas fueron sus últimas palabras: solo lamento tener una única vida para perder por mi país. Solo lamento tener una única vida para perderla por mi país. Ustedes tal vez recordarán, si no se dormían en la clase de historia, aunque yo sé que hoy en día es que no se da clase de historia en los colegios, estas palabras: pueblo indolente, cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir una muerte y 1000 muertes más. ¿Quién lo dijo? Policarpa Salabarrieta. Una jovencita que ahí, a punto de ser ejecutada, dice pueblo indolente, o sea, muestra un coraje que ni los hombres tuvieron. Dice que estaría dispuesta a morir 1 y 1000 veces más por la libertad. ¿Saben por qué Policarpa se llamaba Policarpa? Porque Policarpa se toma el nombre de ella de un pastor de las iglesias del primer siglo, bueno, del segundo siglo en este caso, o sea, de la iglesia inicial, un pastor que se llamaba Policarpo. Y Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan el Bautista. Y este pastor llamado Policarpo, fue sentenciado a ser quemado en la hoguera. Lo capturaron a los 86 años y le dijeron: le vamos a dar una oportunidad, retráctese, ¿verdad? Retráctese de su fe como cristiano y lo vamos a perdonar. Él pasó, antes de ser ejecutado, 1 hora orando con mucha tranquilidad, y luego lo tomaron, lo amarraron a la pira para ser quemado, y el César, el emperador, le dice: ¿cuáles son tus últimas palabras? Este pastor miró a su alrededor y dijo lo siguiente: ¿crees que le temo a este fuego? Tú deberías temerle al fuego del infierno. Yo no le temo a este fuego. A ver, échele más candela a la vaina. Algo así dijo. Esa es la actitud desafiante que esperamos de valientes mártires. Sin embargo, cuando vemos a Jesús enfrentando la muerte, pensamos qué diferente es Jesús cuando tuvo que enfrentar la muerte. Martín Lutero, el reformador protestante, dijo que uno de los aspectos más sorprendentes e inquietantes acerca de la muerte de Jesús es que él no pareció acercarse a la muerte de forma valiente, desafiante, como un gran mártir o un gran héroe. Jesús no dijo: a ver, póngame más clavos, deme más duro en las espaldas. ¿Cómo se enfrentó Jesús a sus horas previas a la muerte? Para saberlo, tenemos que ir a un lugar que nos hace estremecer
que nos debería hacer estremecer y caer de rodillas. El huerto de Getsemaní. Quiero que vean un video, por favor me ayudan con las luces. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Esta es una pequeña dramatización de esos momentos terribles que tuvo que pasar Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahora, en estos versículos ocurre algo muy inusual que tendemos a pasar por alto. Es que en el huerto de Getsemaní Jesús se retira 3 veces a orar al Padre Celestial, buscando consuelo, fortaleza. Y Jesús se encuentra 3 veces experimentando algo que él nunca había sentido en toda su vida. Él ora y la única respuesta que recibe es silencio absoluto, abandono completo. Y ese es el tema de hoy. Jesús en mi lugar fue abandonado. Jesús en mi lugar, en nuestro lugar, fue abandonado. Hasta ese punto Jesús siempre había tenido una conexión muy cercana con su Padre Celestial. Es más, siempre el Padre Celestial había estado disponible para Jesús. Y hasta había el Padre afirmado a Jesús con palabras como estas: este es mi Hijo amado, me siento muy complacido. Es como decir nosotros hoy en día: me siento tan orgulloso de este Hijo amado. Pero ahora, cuando Jesús más necesita al Padre, está solo y hay silencio. Así que Jesús, un poco desesperado, acude a sus discípulos para encontrar un poco de apoyo y consuelo y pedirles que se queden despiertos orando con él y por él, pero ellos también que lo abandonan porque se quedan dormidos. Por eso no va a despertar a la persona que está ahí a su lado, que ya está así. ¿Ya? Los teólogos dicen que ese fue el comienzo, la antesala de la crucifixión. Antes de que el primer clavo haya entrado en las manos de Jesús, él fue abandonado por Dios. Jesús estaba total y absolutamente solo. La cruz de Jesucristo fue una hora en la cual se definió el abandono de Dios por Jesús. Porque la esencia, y esto es lo que quiero, una de las cosas que quiero que recuerden hoy, la esencia de la muerte espiritual es abandono total de parte de Dios. La esencia de la muerte espiritual, usted dirá: ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es lo que recibimos cada uno de nosotros, lo que nos merecemos cada uno de nosotros por ser pecadores. El abandono total de Dios. Y aquí en el huerto de Getsemaní, Jesús lo comenzó a experimentar incluso antes de morir en la cruz. Esa sensación de estar abandonado, solo, fue tan abrumadora que en Mateo 26:38 leemos esto: es tal la angustia que me invade que me siento ¿qué? Morir. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Alguna vez usted se ha sentido tan angustiado, tan preocupado, tan abandonado, tan solo,
tan aplastado por los problemas de la vida, que dice, me quiero morir, me siento que me voy a morir, que estoy muriendo. Así se sentía Jesús, por la presión de estar separado de Dios. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, nos dice algo más terrible que le pasó a Jesús en ese momento. Dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Su sudor era como ¿qué? Gotas de sangre. ¿Saben? Averigüé que eso los médicos llaman hoy en día hematidrosis. Hematidrosis. Debido a un elevado nivel de estrés, los capilares de la cara y algunas extremidades se revientan, estallan y salen el sudor como sangre. Y encontré una historia de un pastor que tenía 3 hijos, y una vez llevó a sus hijos a piscina, y al terminar, ya cerrada la piscina, tenían que salir. Él salió, fueron los últimos que salieron, él salió, y cuando llegaba a su carro, él vio que nada más 2 de sus hijos venían allí. Entonces inmediatamente salió corriendo a buscar a su hijo a la piscina, y vio algo que ningún padre quiere ver: a su hijo menor sumergido en la piscina. Se arrojó a la piscina, sacó a su niño, llamaron a los rescatistas, le dieron resucitación cardiovascular, pulmonar, y volvió a la vida. Lo llevaron al hospital y los médicos le dijeron, él se va a poner bien, pero déjenlo esta noche acá. Su padre se acercó a despedirse de su hijo y notó que tenía pequeñas manchas púrpuras en su rostro, y le preguntó al médico, ¿y eso qué es? ¿Por qué su rostro está así? El médico dijo, lo que pasó muy seguramente fue que cuando su hijo estaba ahogándose, gritó con tanta fuerza, con tanta intensidad, tanto desespero, que los vasitos de su rostro se rompieron. Piense por un momento lo siguiente: Dios, Jesús, el creador del universo, con su palabra creó todas las estrellas, las galaxias, el átomo, y sin embargo aquí está como cualquier ser humano, clamando desde lo profundo de su angustia, de tal manera que sus vasos capilares en su cara se reventaron. Él clamó a Dios su Padre con tanta intensidad como lo haríamos cualquiera de nosotros. En Getsemaní, en esos momentos, Jesús probó un sorbo del infierno. ¿Qué es el infierno? Popularmente, por la tradición católico-romana, el infierno lo han descrito como ¿qué? Una paila mocha donde va a ir, donde están allá con candela. Pero la Biblia describe de una forma más terrible el infierno: el abandono completo de Dios. No tanto porque Dios nos abandone, sino porque nosotros, por nuestro pecado, hemos decidido darle la espalda a Dios. No es que Dios nos abandone, es que nosotros hemos abandonado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué Dios permitiría que Jesús experimentara eso antes de la crucifixión? ¿Por qué no esperó hasta que Jesús estuviera en la cruz para que Él sintiera lo aterrador del abandono de Dios? Un teólogo, Jonathan Edwards, dijo, Dios permitió experimentar esto en el huerto de Getsemaní para que pudiéramos ver a Jesús probar la cruz, probar el aislamiento y el rechazo de la condición, de la condenación del pecado, para que luego viéramos
que él, sabiendo lo que le esperaba, aún así que eligiera pasar por todo eso. Cierto que cuando usted le dice, vea, si usted se va por tal lugar, ese lugar es peligroso, no se vaya, mejor váyase por este otro. Y le advierten todos los peligros y dice, sí, mejor me voy por este porque por este es más tranquilo. Pero Jesús, advertido de que lo que le viene encima es algo terrible, terrible, él de todos modos decide seguir adelante. Y lo hace por una simple razón: por amor. Para que nosotros no tuviésemos que pasar por todo eso, por ese abandono, por esa soledad, por ese rechazo de Dios. De esa forma podemos probar nosotros, vislumbrar que el amor de Dios por nosotros es grande, gigantesco, no tiene límites. Ahora yo quiero que ustedes vean algo que tal vez yo no sé si lo han visto, y eso hace que nosotros deberíamos ser mucho más agradecidos y dispuestos a adorar a Dios y agradecer a Jesús por lo que hizo. Vayan a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2, la primera parte dice así: fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, no en el pastor, ni en aquel hermano, aquella hermana. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Pregunta: ¿qué gozo? ¿Qué gozo? Jesús en el huerto de Getsemaní ve lo terrible que se le viene encima, los padecimientos horrorosos que va a sufrir no solamente en su carne, sino espiritualmente, sentir el abandono de Dios, la soledad de Dios. Y el escritor dice que por el gozo, ¿cuál gozo? Piénselo, ¿qué iba a obtener Jesús por sufrir en la cruz? ¿Qué iba a obtener de esa manera que no podía obtener de otra manera? Algo que aún la idea de obtenerlo le daba gozo. La aprobación de Dios como hijo, pues eso ya lo tenía. O el control completo del universo. Jesús siempre tuvo el poder completo del universo desde antes de la fundación de todo, del mundo. No fue ninguna de esas cosas. Solo hay una cosa que Jesús no tenía y que obtuvo gracias a la cruz. ¿Saben qué es? Nosotros. Nosotros éramos ese gozo que Él veía, el gozo, la satisfacción de salvarnos, rescatarnos, perdonarnos y evitarnos que pasáramos nosotros por los tormentos del abandono de Dios, el gozo de rescatarnos a nosotros. Y por ese gozo Jesús siguió adelante, sabiendo lo que le esperaba. Esta escena nos muestra que en la hora más oscura de Jesús, cuando el infierno literalmente exprimió su vida, y recuerda que la palabra Getsemaní significa ¿qué? Prensa, donde se exprime el aceite de las olivas. Cuando su vida estaba siendo literalmente exprimida, Jesús no nos abandonó ni siquiera en ese momento de tormento. Su amor por nosotros no le permitió abandonarnos. Así nos ama Jesús a nosotros. Desde el huerto de Getsemaní vemos que Jesús fue voluntariamente a la cruz por salvarnos a nosotros, tomar nuestro lugar. Por eso hay dos cosas que nosotros deberíamos, a partir de lo que hemos hablado hasta ahora, deberíamos hacer. Dos reacciones, dos cosas que debemos hacer a partir de este encuentro de Jesús en el huerto de Getsemaní. La primera: debo elegir recibir el amor de Jesús por mí. Debo decidir recibir el amor de Jesús por mí. ¿Saben? Los cristianos del siglo XXI queremos recibir cosas de Jesús. ¿Cosas como qué?
salud, dinero y amor. Que nos vaya bien. Señor, bendice. Señor, protégeme. Señor, prospérame. Señor, dame esto. Señor, provéeme para esto. Señor, que me vaya bien en este negocio. Señor, que no le pase nada malo a mis hijos. Señor, cuida mi casa porque nos vamos de vacaciones. Señor, cuida al perrito o a la mascota. Queremos recibir cosas, pero ¿no vemos acaso que lo más grande que tiene Dios para nosotros es su amor? Pero eso no nos interesa, ¿verdad? En su hora más oscura, Jesús siguió amándonos. Todo esto fue por nosotros. Jesús sufrió el abandono en lugar nuestro. La maldición de nuestro pecado fue la separación de Dios y Jesús eligió soportar todo eso por nosotros. En cierta forma, Jesús soportó en la cruz una eternidad en el infierno para que nosotros no tuviéramos que pasar por allí. Ese es un regalo que Él ofrece a todos los que le eligen recibirlo. Él hizo eso por nosotros por amor, pero tiene que elegir usted recibir ese amor. Y yo le pregunto, ¿ya lo hizo? ¿Está seguro que ya recibió el amor de Dios en su vida? ¿Está seguro que eso es lo que más anhela usted, el amor de Cristo mostrado en la cruz por usted? ¿Qué le pidió esta semana? Solamente hablemos de esta semana. ¿Qué cosas le pidió usted a Dios esta semana? ¿Puede recordar que dentro de eso que le pidió su amor? Señor, yo quiero recibir tu amor, tu perdón, quiero recibir tu salvación, quiero recibir eso que tanto te costó en la cruz. ¿Estás seguro que le pidió eso? Yo estoy seguro que muy pocos lo hicieron, si acaso alguno. Porque le pedimos nuestra lista de mercado. En segundo lugar, debo permanecer firme en su amor por mí en la hora más oscura. Jesús se negó a abandonarnos en su hora más oscura. Jesús estaba tan angustiado que aún le dijo a su Padre Celestial orando: Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por toda esta tormenta, si es posible que se haga de otra manera, por favor, hagámoslo de otra manera. Pero ¿qué hizo Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se negó a abandonarnos en su hora más oscura. Por eso deberíamos asegurarnos nosotros de no abandonarlo a Él en nuestra hora más oscura. Pero con cuánta facilidad lo abandonamos nosotros cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Eso de leer la Biblia no sirve. Eso de ir a la iglesia tanto no sirve. Eso de orar tanto no sirve. Eso no sirve. Y abandonamos a Jesús en nuestra hora más oscura cuando Él no nos abandonó en su hora más oscura. Yo a veces escucho que cuando las personas están pasando por los momentos más difíciles de su vida, dicen: estoy pasando por mi propio Getsemaní. Estoy cargando mi propia cruz. Y yo entiendo lo que quieren decir en cierta manera, pero quiero decirles que en cierta forma no es así. Jesús pasó por el verdadero y único Getsemaní y cargó y murió en la cruz, en la única verdadera cruz, para que usted y yo no tuviésemos que pasar por nada de eso. Jesús atravesó y se experimentó el abandono total, la soledad total, el sufrimiento total, solo por amor a nosotros. Y en su hora más oscura prefirió ir a la cruz que renunciar a nosotros.
En los capítulos oscuros de nuestra vida, Dios no nos deja solos, no nos abandona. Y el huerto de Getsemaní lo prueba. Él tuvo la oportunidad, él tuvo el momento de decir, que los salve a otros, que se salven como puedan, no cuenten conmigo. Pero él no lo hizo. Él prefirió sufrir por nosotros en nuestro lugar y no renunciar. Si Jesús no me abandonó en su hora más oscura, no me abandonará tampoco ahora. Tal vez usted esté pasando por su hora más oscura en su vida, en su matrimonio, en sus relaciones, pero recuerde esto: Él fue abandonado en mi lugar para que yo nunca tema estar solo. Él fue abandonado en mi lugar para que yo nunca tema estar solo, porque nunca estaré solo, no importa qué tan oscuro o claro sea el día, jamás dejará ni nos desamparará. Tendremos muchos momentos en que sentiremos que nuestra vida se dobla bajo el peso de la soledad, del abandono, de una enfermedad, de un fracaso, de un sueño roto, el peso de estar sin dinero. Pero Getsemaní es una palabra que nos recuerda que en esos momentos de la vida, Jesús también los vivió y Él sabe que necesitamos de alguien que nos ayude. Él sabe lo terrible que son esos momentos y por eso dice, no los voy a dejar que pasen solos. Él prometió estar con nosotros, estará por medio de alguien. A veces Dios enviará a alguien a nuestro lado en el momento más oscuro de nuestra vida, un amigo, un hermano, un familiar, un desconocido, que extenderá su mano y nos ayudará. Pero con toda seguridad, si aún faltara una persona humana, tendremos una promesa firme y clara de parte del Señor para nosotros. Una persona divina será la que venga a ayudarnos. Y no es un angelito. ¡Ay, San Gabriel bendito! No. El mismo Espíritu de Dios. Esto es lo que dice Jesús. No los dejaré solos. Les enviaré al ayudador, el Espíritu Santo. Porque Jesús pasó solo, en su hora más oscura, lo pasó solo. Fue abandonado en su hora más oscura. Supo qué es estar sufriendo y que nadie lo ayudara. Él dijo, yo no voy a permitir que ustedes pasen por lo mismo que yo pasé. Si no hay alguien, si no hay una persona humana que se acerque a usted y les ayude, cuenten con un ayudador divino que estará siempre con ustedes, el Espíritu Santo. Nunca estamos solos, mis hermanos, nunca. Si esta es su hora más oscura, yo le pido que tome la decisión de creer que el Espíritu Santo está aquí, está en usted y para usted. Y a ese Espíritu Santo vamos a orar, puestos en pies. Padre Santo, estamos tan agradecidos por lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Él sufrió lo indecible, lo inimaginable, lo injusto. Él sufrió todo eso por nosotros, en nuestro lugar. Padre, perdónanos porque te pedimos tantas cosas y no esperamos recibir tu amor, como si no nos interesara, Señor. Perdónanos. Señor, yo sé que hay personas aquí en este lugar, en nuestras familias, que están viviendo sus horas más oscuras en la vida y se sienten solos, abandonados. Gracias por recordarnos
que tú pasaste por todo eso para que nosotros no tuviéramos que vivirlo. Que Jesús prometió enviarnos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Señor, es nuestro ayudador en la hora más oscura. Y por eso confiamos, Señor bendito, que tu Espíritu Santo es suficiente para fortalecernos, acompañarnos y ayudarnos. Padre Santo, que cada persona que esté sintiendo el abandono y la soledad pueda experimentar en una forma significativamente divina esa presencia del Espíritu Santo. Acompáñanos siempre. Confiamos en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.